This call is now being recorded. Bien. Esa pieza que yo la entiendo cuando me hablan inglés. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dudas tienen? Sí, Amigándome con la tecnología. Perdón, no escuché. Sí, yo amigando la tecnología y tengo unas preguntas sobre el trabajo final, si se las podría hacer. Adelante, adelante. Estamos aquí para todas las consultas, las dudas. Cuando en el punto 1b que habla de la formación de su capital cultural, está hablando del tutor que yo elija, ¿no? O de mí. A ver, tendría que entrar a ver tal cual la consigna. ¿Alguien la tiene a mano para leer? Y yo la puedo leer si quiero. Mientras yo entro al aula. Sí, si querés leerla. Dice el 1b, asimismo, le solicitamos que consigne años de escolaridad de padre, madre, abuelo, abuela o de la persona que ha sido su tutor o tutora. Describa situaciones de la socialización primaria que les parezcan significativas en relación a la formación de su capital cultural. Se refiere a quien yo elija, ¿no? Mi padre, a mi madre, a un tutor. Sí. Ah, bueno. Espérame que estoy ya en el aula. Consignas, ahí abrimos. Describa su proceso. Consigne, indique. No, es otro punto. Entonces el punto B es, le solicitamos que consigne años de padre y mamá, describa que le parezcan en relación a la formación de su capital cultural. Y siempre hablando de vos. No de ellos, sino de vos. De ellos pedimos... de ellos pedimos años, etcétera, etcétera. Y describa situaciones de socialización primaria que le parezcan significativas en relación a la formación de su capital cultural. Eso sí. Es respecto a mí, gracias. Sí, sí, sí. Pero ahí, digamos, pueden estar muy ligadas. Claro, yo por eso era la pregunta, porque me parece que es del mismo contexto, digamos, ¿no? Íntimo de la familia. Claro, porque fíjate vos, mi papá fue, bueno, siempre cuento lo mismo, pero mi papá solo terminó la primaria a sus 20 años. Entonces, mi papá leyó el Martín Fierro. Yo en mi escolaridad, realmente, el Martín Fierro lo leí de refilón, alguna vez lo habrá mencionado, mi papá sí lo sabía de memoria. Entonces, mi acceso al Martín Fierro es a través de la escolaridad de mi papá y no de la propia mía. Y ahí se construye el capital cultural. Y ahí se construye el capital cultural, que la verdad que no le tengo mucho afecto al Martín Fierro, pero bueno, pero por estas cuestiones de reiterar, ¿no? Cuando los padres nos dicen lo mismo, y aparte mi papá tenía un código restringido, ¿no es cierto? Por tanto, yo podía anticipar ante determinada situación, él iba a decir determinado dicho del Martín Fierro. Por eso a mí a veces me es fácil entender cuando Bernstein nos habla de código restringido, porque en determinada situación yo podía prever la verdad que mi papá era un ser muy buena persona, ¿no? Muy trabajador, muy bueno, muy afectuoso, pero no había tenido la posibilidad de acceder a un capital cultural institucionalizado como le hubiera gustado estudiar medicina o una cuestión así, ¿no? Entonces vemos cómo nuestro capital cultural está dado por la socialización primaria, por esos agentes socializadores que
que nos dicen Berger y Luckmann, que nos dicen Bourdieu y Passerón, pero también por la escuela, por la escolaridad y por otras circunstancias de nuestro entorno, ¿no? Piensen en todas las situaciones que les han hecho incorporar alguna cuestión del capital cultural. Claro, y la última, no la última, pero la que se me ocurrió, en el punto C, cuando dice de los objetos vinculados a su escolaridad y descríbalos, tiene que ver con los objetos que habíamos visto, por ejemplo, cuando se habla de desnaturalizar la educación, que nosotros tenemos naturalizado, qué sé yo, un aula como espacio cerrado, un espacio para el recreo, un pupitre, un pizarrón, ¿se refiere a eso? Se refiere, ustedes van a ser investigadores, investigadoras, tanto en la carrera de filosofía como en la carrera de ciencias de la educación. Ahí apela a ver que la trayectoria, nuestro transcurrir educativo y sobre todo el escolar, deja registros, deja huellas en un boletín, huellas en un guardapolvo, en una figurita que me regalaron. En otra época dejaba, por ejemplo, en mi caso, en algún boleto de colectivo que guardábamos, ¿no? Que venían con números, si hiciera Capicúa, lo guardábamos. O en un lápiz chiquito con nuestro nombre, en una goma de borrar. Yo encuentro en mi casa las gomas de borrar de mis hijas. Entonces, hay registros por donde se puede partir, de donde se puede partir y ver vinculado a las trayectorias escolares. Tiene que ver con la trayectoria. Claro, y entonces ahí queda un registro, que puede ser un registro oficial y las dificultades que nos aparecen cuando perdemos esos registros, ¿no? Yo conozco una antropóloga aquí, ya graduada, pero que a ella se le inundó la casa y perdió el certificado de su escolaridad secundaria y no lo podía recuperar. No podía, la institución no sé qué pasó, no podía. Tuvo que hacer en educación de adultos nuevamente su trayectoria, terminar la secundaria y recién ahí ingresó a la facultad. Primero ingresó a estudiar ciencias de la educación, por eso la conocí, y después se pasó a antropología y terminó graduada en antropología, ¿no? Esto, hay registros y podemos acceder también, y la idea de la cual partimos es en realidad de una rememoración, porque hay mucha afectividad ahí en buscar fotos, recuerdos, no sé, a veces hay no sé, mi hija tiene un vaso de trago largo de cuando se fue de viaje de egresados, ¿no? Todos esos son recuerdos que tienen que ver con esa vivencia escolar, pero esa vivencia, ese sentimiento, lo tenemos que reponer, lo que decimos es reconstruir en un momento histórico, en un proyecto político, económico y social, educativo, ¿no? Ese es el marco, porque ese boleto implicaba si yo me tenía que pagar el boleto o el Estado me daba el boleto gratuito. Fíjense cómo ligando un papelito a un numerito, algo que parece azaroso, no lo es, sino que lo podemos contextualizar en una política en general y una política educativa en particular. Como puede ser el EGB, las modalidades que hubieron. Ahí entendí bien. Ahí entendí. Claro, fíjense ustedes, algunos pusieron muchos en las fotos que tuvieron que poner de los niveles y modalidades, el plan Conectar Igualdad, ¿no? ¿Y qué podríamos decir? Y tengo en mi casa una computadora del plan Conectar Igualdad.
tengo la computadora, el objeto, lo puedo fotografiar y subir al trabajo, ¿no? Como parte del trabajo. Y en realidad es un objeto, pero en ese objeto se plasma un proyecto de sociedad, un proyecto de país, por tanto, un proyecto educativo. Sí, yo solo agregar esto que la selección es muy subjetiva, o sea que ustedes tienen que explorar a ver qué cosas les aparece como en primer término que les hace acordar a la primaria. Puede ser a nivel institucional, si había algún distintivo, si participé en el cambio de uniforme, ¿no? Como esta primera selección que se hace es muy subjetiva y eso es lo que intentamos que sea, que cada uno, cada una, cada une pueda como empezar a bucear en esta trayectoria escolar, en estos objetos y luego o al mismo tiempo pasa lo que está explicando la profe Sofía, ¿no? ¿Qué significó esto en su momento que tuvo tanto valor para mí, ¿no? Como empezar a poner esto de que venimos analizando a la educación desde diferentes dimensiones, lugares, perspectivas, etcétera, ¿no? Pero no es que le estamos pidiendo que tomen un concepto y de ese concepto busquen el objeto, sino al revés. Ustedes exploren. Claro, desde la experiencia y desde el contenido, poder describir ese recorrido, digamos, escolar. Ahí entendí, me quedó bastante claro. Gracias. Y que ese sentimiento, que es personal, particular, está construido en un marco social. No es solo que a mí me pasa Sofía únicamente, sino sí, es particular de Sofía, pero es en un marco más amplio. Esa experiencia individual es una experiencia profundamente social. Y a eso apunta la materia, que es Berger y Luhmann, su libro se llama La construcción social de la realidad. Entonces, nos pasa a nosotros no sé, por ahí algunas han guardado, o algunas, alguna guirnalda, alguna flor de la carroza, ¿no? ¿Quién no tiene un papelito de crepe de la carroza con que hicieron o alguna partecita de la carroza en general? Bueno, es individual, es particular, pero es en un contexto donde hay toda una fiesta y que es un producto social particular del noroeste y profundamente también de Jujuy con las particularidades. A eso apuntamos, enlazar la experiencia individual, pero con una experiencia social, con un contexto. Claro, ahí lo capté. Le agradezco mucho porque ahí estaba una de mis dudas. Gracias. ¿Qué otras dudas, consultas? Sí, yo, profe, le quería preguntar. ¿Hay que armar un solo texto relacionando todo o hay que armarlo por parte de acuerdo a las consignas? Profe María José. Nosotras preferimos que vayan desarrollando de acuerdo a las consignas. O sea, ustedes pueden ir perfectamente articulando los contenidos, es más, se espera que a medida que ustedes vayan desarrollando esto que le preguntamos, que es personal, con los conceptos, y escriban los conceptos. Por eso es que a título, después de lectura y que nos sea más fácil a nosotras identificar que están desarrollando, preferimos que pongan punto 1 y van desarrollando, punto 2 y desarrollan y así. No sé, profe Sofía, pero... Yo digo todo lo contrario, no. Ustedes pueden organizarlo como sí, quieran. Sí, si quieren empezar por el punto 2, por el punto 3,
como a ustedes les sea más cómodo. Lo único que les pedimos es esto, que no se olviden de trabajar con los conceptos de los y las autores y autoras. Y profe, ahí haciendo este trabajo, pues, podríamos citar, digamos, ¿no? Algunas frases de los autores y poniéndolo el nombre, todo lo que dice el autor, toda la información que nos dieron ahí ustedes. Así es, sí. Esta es la oportunidad para que ustedes citen. Y tal como veníamos trabajando, como le hemos sugerido cuando le hemos devuelto el trabajo 1, que puedan poner entre comillas lo que es palabra de los y las autoras, que le pongan el apellido, el año, la página, ¿no? Para referenciar de dónde lo sacan. O se pueden poner como dice la profesora Sofía Brailovsky en su texto, ¿no? Y ponemos el nombre del texto de la profesora Sofía, y ahí citamos. Bien, esa era mi duda. La cita puede ser textual, entrecomillada, o sea que extraemos una partecita del texto, o puede ser parafraseada, lo que se llama reconvertir esa frase en una frase propia, pero tomando el concepto de la otra persona. Esto quiere decir que, como hace Tedesco, fíjense que Tedesco toma varios autores y en algún momento cita textual, pone entre comillas, y en otros momentos parafrasea acerca de Berger y Luckmann, de Bernstein. Ahí fíjense cómo arma el texto. La cuestión de la escritura académica es comenzar a mirar cómo esos textos están armados, cuál es la estructura lógica y, por otro lado, cómo hace para citar otro texto. Entonces, a veces dice, Berger y Luckmann dicen esto, pero no lo dice con las palabras textuales. Por ejemplo, una de las cuestiones es acerca de la afectividad. No lo dice con las palabras textuales. Dice, no es tan con una carga afectiva intensa en la socialización secundaria. Parafrasea, reconvierte lo que Berger y Luckmann van a decir que la afectividad se da a través de los roles que desempeñamos en la socialización secundaria. Entonces, ahí agarren el texto, ¿no? Tanto el de capital cultural como el de socialización, y fíjense dónde pone comillas y dónde no. Pero siempre está diciendo que no son las palabras propias, son las palabras de otros, ¿no? Porque él toma varones, de otros, y que él reescribe. Pero al reescribir tiene que citar, como dijo Bourdieu, y Passerón, toma Bernstein, ¿no? Toma Berger y Luckmann. Siempre nos está diciendo que es una síntesis de lo que pensaron y escribieron otros. Hay guías, hay videos en internet. A escribir académicamente se aprende y aprendemos en el grado, en el posgrado, todo el tiempo. Yo aprendo todo el tiempo a escribir con las normas APA y las tengo que revisar porque aparte no es como cuando nosotras aprendimos, sino que aparecen cómo citar una página web, cómo citar un video, cómo citar un tweet de Twitter, cómo una publicación de Instagram. Son cosas que tenemos que ir a revisar, ¿no? Pero que ustedes, bueno, están aprendiendo y la escritura permanentemente se construye, se aprende, se rediseña, ¿no? Esa pregunta, por tanto, es absolutamente pertinente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Y hay veces, por lo menos en mi caso, tomo la cita textual, ¿no? La pongo entre comillas
pongo el autor, pongo la página, pongo todo para no olvidarme de dónde lo saqué, y después quizás puedo rearmar esa frase con palabras mías. Y si no, la dejo tal cual. Pero tengan la precaución de poner de dónde sacaron, porque después es terrible volver al texto, ¿no? Y saber de dónde lo sacamos. Pero eso es como la cocina de la escritura. ¿Qué otra pregunta, Duda? La idea es que este trabajo les resulte interesante, que desafíe, que lleve a esta rememoración, que los conceptos ayuden a pensar nuestras propias trayectorias y que nos impliquen en esto. No es solo lo que dicen los autores, sino que nosotros hemos transitado y transitamos por espacios académicos, espacios escolares, de diferente índole, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo estudiando y sigo recorriendo aulas, ahora virtuales, pero continúo. La profe María José también. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Profesora, en el punto 3b, cuando habla de relacionar con alguna de las teorías educativas, habla de la teoría educativa que puede ser del conductivismo, del constructivismo, de ese tipo de teorías. Esta es la que trabajamos en la unidad 3. Fíjate que nosotras, tomando autores como Saviani, no hablamos de constructivismo, sino de escuela nueva. Claro, Entonces, ahí efectivamente se refiere a esas teorías educativas que vimos en la pedagogía tradicional, la escuela no nueva. críticas y a las críticas. Exactamente. Ahí está. Gracias. Buenísimo. Muy interesante, la verdad que está interesante para hacerlo. Por ahí ayuda a pensar esto que ustedes seleccionen esa situación, porque es muy difícil en la primaria, como tuvimos diversidad de maestras, hemos pasado por diferentes grados, ahí describan ustedes qué grado deciden que quieren contar para relacionarla con esa teoría, ¿no? Porque hemos tenido multiplicidad de experiencias, ¿no? Educativas que podríamos como empezar a vincular con las teorías. Sí, sí, sí. No, ahí me quedó claro. Era toda mi duda. Sí, porque viste, yo capaz que es una duda tonta, pero cuando yo había pensado en los objetos vinculados a su escolaridad, yo pensaba, por ejemplo, en la música, ¿no? Que a mí, no sé si se podré, no sé si es la palabra objetivar, pero ponerla ahí, ¿no? Porque a mí siempre me gustó la música. Se puede perfecto, se me ocurren un montón de formas en que vos puedas convertirlas en objetos o en fotos. Bueno, a vos también se te deben ocurrir una variedad de maneras. Sí, la música, la ropa, lo que conllevaba un acto, una música, todo eso se me venía. Pero mi duda era si eso entraba, ¿no? Dentro del marco que ustedes pedían. Entra perfecto. Excelente, excelente, me parece fantástico, porque
la música aparece como una cosa menor y no lo es, porque todos los días al izar la bandera cantaron algo, y en los actos, y todo lo que tiene que ver con acordarse mal de las letras de las canciones patrias, ¿no? Y bueno, y en los actos, y actuar, y por ahí también armar grupos musicales. Si tocabas algún instrumento, si aprendiste ahí o por fuera, pero ahí una suele como también compartir, ¿no? Esas habilidades. Sí, es que va en torno a eso. Así que gracias. ¿Vos tocabas algún instrumento en la escuela? Lo que pasa es que en la escuela agarré como el gusto para tocar el piano y más grande estudié eso. Y muchas veces eso de la música me llevó a hacer trabajos sociales también. Con Todo jóvenes. eso ponerlo en el trabajo, por favor. Ya queremos leer el trabajo. En la escuela de mi hija enseñaban, no sé, a la profesora de música de primer año se le ocurrió que todos tenían que tocar la guitarra. Y realmente tocaban la guitarra. Había uno o dos que sabían tocar la guitarra y el resto acompañaba. Y no importaba cómo sonaba, sino el vínculo con un instrumento musical y la posibilidad que ella daba de que todas y todos podían aprender. Eso es impactante. Mi hija, digamos, no tocaba bien la guitarra, entonces, bueno, podemos hacer chistes familiares, pero digo que pensándolo, esta posibilidad, lo que fueron desde la educación no formal, las orquestas juveniles, infantiles. Pensaba relacionarlo desde ahí con el punto 2. Entonces ahora me cierra, por eso también les preguntaba. Espacios maravillosos, espacios maravillosos por la vivencia particular y personal, por el aprendizaje personal, pero a su vez fue un proyecto político, educativo y social muy importante. Es decir, que todos y todas pueden acceder a tocar instrumentos que no son los comunes, que son la guitarra, ¿no? Claro. Algún otro instrumento que es más popular, que cualquiera podía elegir. A mí me conmueve, realmente, me conmueve profundamente las experiencias. No hacía falta tener dinero para poder, realmente. Bueno, y en Jujuy tenemos un director de coros, etcétera, reconocido, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional, yo no recuerdo el nombre, pero estuvo en el concierto de Misiones, ¿no? Esas cuestiones. Yo lo hice más así como autodidacta, ¿viste? Y aproveché ese tema de la música que me sorprendió para conectar con jóvenes en situación de... Yo trabajé con jóvenes en situación de adicciones. Entonces, eso es por donde me gustaría llevarlo y ahora que ustedes me dicen que puede entrar dentro de ese marco, me parece buenísimo, porque ahí sí. Me interesa aún más. La música salva. Nos salva. Y sana, sobre todo sana. Uh-huh. Buenísimo, esas eran mis dudas. Les agradezco mucho. Y no sé con qué profesora me estoy comunicando yo, pero gracias por la paciencia, porque soy bastante queso con lo tecnológico. ¿En qué aula estás? En la 3. Conmigo. Habré recibido mis correos bastante repetitivos. Bueno, estamos para eso. No, es que yo lo puse en uno de los foros cuando preguntaban con esta nueva educación que nos trajo la pandemia, que eso fue uno de mis grandes desafíos. No, soy muy práctico en otras cosas, pero en esto, no.
Pero bueno, me puse y es darle tiempo y bueno, sostenerlo y aprender y pedir ayuda. Pero gracias por la paciencia. Ahora que te veo, gracias. No, de nada, para eso estamos. Y también ahí hay que ver cómo nuestras trayectorias nos facilitaron u obstaculizaron el vínculo con la tecnología. Sí, eso es verdad. Que tiene que ver con estas cuestiones que hablan Valerie Luckman, ¿no? En mi caso yo tenía una mamá, por idiosincrasia particular de ella, porque trabajaba mucho, a ella le gustaba todo lo tecnológico, el lavarropas automático, después cuando salió la videocasetera, en la época del siglo pasado, ¿no? Pero esta disposición de ella, que eso la auxiliaba porque trabajaba muchísimas horas fuera de mi casa, trabajaba en una fábrica, esto hizo que yo tenga una disposición, esto que habla del hábitus, Bourdieu y Pastirón, hábitus primarios, o sea, disposiciones a pensar y a hacer, yo tengo para la tecnología, gracias a mi mamá. O sea que, por lo general, las mujeres no estamos destinadas, entre comillas, la sociedad dice que es más para el varón lo tecnológico. Sin embargo, en determinados casos, hay que romper obstáculos de mal vínculo con lo tecnológico. Personas que son muy preparadas, ¿no? Como vos, como todos los que estamos aquí, somos muy preparados. Sin embargo, hay algo que construir de buen vínculo con la tecnología. Porque la tecnología lo que nos exige es permanentemente cambia. Y hay que permanentemente aprender y reaprender. Y eso hay que soportarlo, digamos así. Sí, tal cual. Sí, sí, es cierto. Y hay que pedir ayuda, que a veces cuesta. Pero bueno, pobre la profe que me tuvo que aguantar. Le mandaba un Te montón tocó de la cosas. mejor. Sin duda, sin duda. Paciencia tiene y la ejerce. Así que agradecido por eso. Eso también ayuda, ¿no? En esto de proceso de aprendizaje, que te acompañen así. Erika, ¿querías preguntar algo? No, tiene nada que, como la escuchaba usted hablar de la tecnología, antes no, bueno, mi mamá siempre me llevó a querer enseñar, a querer aprender, mejor dicho, esas cosas, aunque ellos no lo supieran, siempre me mandaban a esos cursos aquí en Ledesma, la empresa, daba cursos gratuitos en un centro y donde aprenden personas desde cero, aprenden un montón de cursos y siempre se está actualizando los cursos de Ledesma acá. Y ella siempre me inculcó ir a ese tipo de cosas o siempre aprender de la tecnología porque decía que en algún momento lo iba a utilizar. Así como decía usted, siempre está y siempre hay que actualizarse en algunas cosas. Por ahí me pasó ahora este tema de la pandemia. Yo siempre estudié presencial en el profesorado también y me costó el tema de aprender a manejar el Meet porque no lo tenía yo el Meet. Sabía qué era, pero no sabía manejarlo. Y me tomé el atrevimiento de empezar a estudiar esto ahora y aprender a cómo se maneja porque también lo estuve necesitando con el tema de que yo hago una actividad extra en una iglesia y soy catequista y hacemos catequesis a través del Meet. Y me vi obligada con lo de la universidad y con esto con los chicos de estar, aprender a manejar esta aplicación y también con todo lo que aprendí, me sirve un montón con lo que me hizo mi mamá, ir a esos cursos y toda la experiencia que aprendí ahí en esos cursos, la verdad que hoy en día me sirven bastante. Claro, porque lo que aprendes es una lógica. Si vos interiorizás la lógica del funcionamiento, que ahora es
PC, Personal Computer, quiere decir que está diseñado para cualquier usuaria, para cualquier usuario que lo pueda aprender. No hace falta saber como antes programación para utilizar una computadora, sino es para el usuario cotidiano. Entonces, si una incorpora esa lógica, después la traslada a los otros dispositivos. Ahora hay una cuestión importante, es que si tenemos acceso o no al dispositivo, eso también hace a la posibilidad de incrementar el aprendizaje. Si tenemos un celular que ya no nos baja más aplicaciones y tenemos internet por datos, no es lo mismo que tener una computadora a un celular. Yo no lo tengo, pero es de última generación, ya me quedó pobrecito el celular, y tener internet 100 megas en casa. Ahí hay algo, ¿no?, que nos dice, esto que nos dice Berger y Luhmann, la clase social, que también es relativo porque uno puede pertenecer a una clase social acomodada, que tenga recursos, pero vive en la quebrada y el acceso a internet puede pagar mucho, pero es limitado, ¿no? Es recortado, ¿no? Porque tenemos colegas docentes que viven ahí, que tienen, cada vez que dan una clase, tienen que bajar a San Salvador de Jujuy a conectarse. Entonces, estas cuestiones son las que interfieren, pero esto que nos hablan los autores de disposiciones de pensamiento que permanecen, hábitos primarios y hábitos secundarios. Vos lo que adquirís también son hábitos secundarios. Hay un texto muy interesante que es acerca de las biografías, es cómo las familias alientan o desalientan también nuestros aprendizajes. No es de manera directa, digamos así, que nos va a ir bien porque nos alentaron, nos va a ir mal porque no nos desalentaron, pero ese aliento es un gran componente de nuestra vida. Y aprender siempre. ¿Qué otra pregunta, duda, comentario, inquietud? Yo por la duda avisarle a la profe del aula 3 que sale subí todo al foro. No le voy a mandar más mail. Buenísimo, gracias. Mil disculpas de nuevo. ¿Los mails eran a través de Gmail o a través del aula? No, yo mandaba por Gmail, creo. Ah, menos mal, porque el mail del campus es horroroso, porque nos aparecen los enviados y los recibidos todos juntos en un montón. Cada vez que mandamos nosotras un mensaje común, aparecen todos los mensajes enviados. Entonces nosotros pedimos que nos escriban al mail, que es más fácil de manejar. Pero bueno, también contestamos por todos lados, sí. El del campus también. Pero no es amigable para nada. Profe, al hacer este último trabajo ya no habría parciales. Esa cara, no. Ya tuvimos este parcial y este es el trabajo final. Si este trabajo final ustedes tienen nota 7 o más, promocionan la materia. Y si no, quedan regulares. Y si no, quedan regulares. Pero ya estarían aprobados y aprobadas. Si es que aprobaron el parcial, ya es como... Les queda este último tironcito. Bien, eso te quería preguntar. Este trabajo final hay que aprobarlo con una nota mínima de 7. 7.
y no tiene recuperatorio. Entonces hay que ponerle mucho amor, como dicen ahora, ponerle amor a las cosas, bueno, no. Hay que ponerle mucha cabeza, mucho empeño e intentar llegar a la promoción directa sin examen final. Esa es la figura, ¿no? Promoción directa sin examen final. Entonces, habiendo aprobado con una nota mínima de 7 en el primer parcial o en su recuperatorio y en el trabajo final integrador, ya una vez que ponemos la nota final, ya está. Tarda un poco en el sistema con la nota aparezca, pero en algún momento aparece. Y entonces ya está. Después del cuatrimestre pasado quedaron algunas dudas de si se tenían que presentar a examen final o no, y si tenían 7 y 7, ya está. Si quieren, les tomamos un segundo parcial en el medio antes de entregar el trabajo final. Total, es lindo el parcial. No. Por eso es integrador de todos los contenidos. ¿Qué otra pregunta, duda, inquietud? ¿Alguna cuestión de los textos que no se entienda? De mi parte, ya está. Muy agradecido. ¿Cuándo es la fecha de entrega? La semana que viene, ¿no es cierto? El 26. Entonces, por ahí el 24, no sé cómo es el calendario, podríamos poner otra instancia. No, el viernes 23, capaz. Viernes 23, perfecto. Otra instancia de consultas, porque cuando van escribiendo les surgen más dudas, más cerquita de la entrega. Buenísimo. ¿En este mismo horario, a las 18? O antes, ¿no? No tenemos examen, puede ser a las 4. Sí. 16 horas. 14. Sí, 16. 16. Bueno. O Profe, pueden encontrar... una consulta. Ay. ¿Pregunto? Sí. Una consulta del punto 4, donde dice qué costos consideran que hubo y quiénes lo afrontaron. Desarrollen con los conceptos trabajados por Tedesco. Eso se hace referencia a lo que quizás también puede ser, no digo yo, no, alguna enseñanza fuera de la escuela y con lo que también en la escuela nos pedían cosas o la cooperadora, eso puede ser, haga referencia a eso. Hay un texto que es de Tedesco, por eso te dice de Tedesco, que trabaja los costos. Unos costos los afronta el Estado, ¿sí? El Estado afronta costos y se llama eso financiamiento educativo. Paga. Cuando es una institución de gestión estatal, paga los salarios docentes, el edificio escolar, las cuestiones de limpieza, los salarios de las personas auxiliares a la docencia, paga un montón de cosas, el material didáctico, ¿sí? Cuando reparte computadoras, afronta el costo de repartir la computadora, de los mapas que hay en el aula, de si hay un telescopio, si hay, no sé, otros elementos dentro. Fíjense cuántas cosas que puede haber. Un escenario en la escuela, por ejemplo, paga, ¿cómo es? El cortinado, ¿no? Que abre y cierra. Me estoy acordando de El las telón.
¿Cómo? El telón. Un telón, maravilloso, no me salía. No me salía. Bueno, pero fíjense el código restringido, que es en presencia y la otra persona hace muecas y ahí la palabra sale. Bien, todo eso puede ser financiado por el Estado. Si no es por el Estado, son las familias que afrontan, ¿no? Y va a decir 3 tipos de costos, va a desarrollarte de esto. Un costo que es a veces directo de pagar una cuota en la cooperadora, ¿no? Las cooperadoras en general ponen los telones y ponen a veces la tiza y la lavandina que la gestión estatal, el gobierno a veces no eroga del erario público, ¿no? De la alcancía del Estado, no le da a las escuelas. Entonces ahí aparece la cooperadora. ¿Qué es la cooperadora? Una organización de la sociedad civil que ayuda a la escuela cuando el Estado no financia todo lo que debiera financiar, ¿no? Y esto aparece fuertemente en la década de los 90 estaba antes, pero cuando se retira el Estado del financiamiento educativo, aparece fuertemente las cooperadoras escolares. Y después, decíamos, costos que afrontan las familias, el costo directo de pagar una cuota si va a una institución de carácter privado, pero ahí muchas veces el Estado concurre a financiar esa institución privada. La mayoría de las instituciones privadas de la provincia de Jujuy están subsidiadas por el Estado. Entonces el Estado paga una parte y la otra parte pagan las familias con este costo directo. Y luego está el costo de mantenimiento, porque las familias afrontan el costo de que la persona coma mínimamente para poder ir a la escuela, que se vista, el transporte, bueno, a veces el Estado otorga el BEGU y entonces ahí se compensa. Y hay otro costo muy importante, que es el costo indirecto, es decir, que la familia no es que saca plata de su bolsillo y lo da, le egresa dinero, sino que es un costo indirecto, que es un cálculo que se hace de cuánto ganaría la persona, teóricamente, si estuviera incorporada al mercado laboral. Es decir, lucro cesante, un dinero que no ingresa, que la familia deja de ganar. En general, en los sectores de las capas medias, capas altas, podemos afrontar que la familia se mantenga financieramente sin que nuestras hijas e hijos vayan a trabajar. Sin embargo, no todos los sectores sociales pueden afrontar esto. Familias que para mantenerse precisan que los hijos trabajen. Y eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema capitalista. Por ejemplo, en la zafra, el capitalista, el empleador, el dueño, calcula cuánto le va a pagar, por cuántos cajones van a hacer, cuánto va a cosechar, incluyendo la mano de obra infantil, ¿no? La explotación de la niñez, porque no le paga a la familia para su manutención. Bueno, entraríamos en otras cuestiones que ustedes van a ver en sociología, que tiene que ver con un concepto que es la plusvalía. Entonces ahí se enlaza con eso, es que la persona no gana lo que debiera ganar, la ganancia la gana el capitalista y a las personas se nos paga para nuestra subsistencia, la subsistencia mínima. Por eso se habla de canasta familiar. ¿Cuánto precisa una familia para mantenerse? En cambio, el capitalista hace ese cálculo. ¿Cuánto va a ganar él? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que le tiene que dar a la familia? Y no cierra, y a las familias pobres no les cierra los números de esta canasta. Por tanto, necesita sí o sí
de incorporar, ¿no? Hay diferentes situaciones, en la provincia lo vemos mucho, vemos que necesitan de cuidar el ganado, ¿no? Diferentes situaciones, y es un debate muy importante con respecto a los derechos de las niñeces. Entonces, hemos mencionado el costo del Estado y 3 costos fundamentales que afrontan las familias: el costo directo, el costo de mantenimiento y el costo indirecto del lucro cesante. Bien, ahí sí entendí. Ahora sí entendí ese punto. Y en el trabajo podemos hablar más de una experiencia, ¿no? Por cada nivel podría ser. ¿En qué pregunta me estás mencionando? No, yo digo en general, o sea, que podríamos contar experiencias por cada nivel. Por ejemplo, yo tengo los 3 niveles: primario, secundario y terciario, y tengo distintas, no tengo todo lo que ustedes piden en las consignas, tengo experiencias en cada uno de esos niveles. Por eso le pregunto. El trabajo te pide un nivel. Ahora, si vos que primero te dice describir las escuelas a las que fuiste y después elegir un nivel y describir el trabajo ahí. Ahora, si vos querés y en esa construcción del trabajo te resulta interesante a vos en tu escritura de desarrollar los 3 niveles, ponelo. Ponelo así. Bien. Porque a veces la restricción de la consigna hace que limitemos la riqueza del trabajo. No es la idea. La idea es despertar, la idea es de ampliar, de posibilitar la reflexión, y ahí podés hacer un comparativo. Incluso Claro, sí, en porque referencia al... Perdón, Erika, dale. sí. No, que lo último que quería decirle, porque como en cada nivel, por lo menos yo tuve distintos tipos de enseñanza, hubo distintos tipos de historias también, porque en la primaria en cómo se enseñaba de una forma, en la secundaria aprendí de otra, veía distintos cambios en la enseñanza y aprendizaje, igualmente que en el profesorado también lo vi. Por eso le pasé a la pregunta esa, si podía ponerlo a los 3 o quizás relacionarlo a esa comparación que usted me dice. Está muy bien, y solo quería como ampliar un poco, por ejemplo, en los costos. También si les resulta más cómodo, a lo mejor identificar cada uno en los distintos niveles. A lo mejor el de costo directo me aparecía muy claramente en la primaria, el de costo indirecto más en la secundaria, ¿no? Digo, también ustedes pueden como vincular eso, depende del nivel en que ustedes les resulte más cómodo, más cercano el ejemplo con el concepto. Bien, profe, gracias. ¿Qué otra duda, pregunta? La profe está ahí tomando mate y no convida. Bueno, si les parece, nos volvemos a encontrar el viernes a las 16 horas para seguir con las dudas, preguntas. De todas maneras, están abiertos los foros del aula y es muy interesante preguntar. La pregunta es solidaria porque yo pregunto, me animo a preguntar y le ayuda a mis compañeros y compañeras que por ahí tienen la misma duda o que no se dieron cuenta de preguntar algo y les auxilia, ¿no? Así que los espacios colectivos que decimos nosotras
de los foros específicos son muy interesantes. Y entonces nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, lean todo lo que puedan hasta el viernes, escriban. La primera escritura suele ser esto que se me va ocurriendo, lo voy vinculando y después tienen un tiempito para editar esa escritura. Pero avancen todo lo que puedan y con la plena seguridad que si les surge alguna duda, anótensela, márquensela ahí y está esto, los foros, y si no, el viernes. Es importante lo que dice la profe María José, de tener un papelitos a mano, porque, uy, me acordé de esto, lo anoto. Me acordé de esto otro, ¿no? A veces cuando, no sé, estoy por la calle o estoy cocinando o estoy mirando inclusive la tele o haciendo otras cosas, me acuerdo y después ya me olvidé. Entonces, el registro es importante esto, aunque sea como me sale y después voy armando la escritura con conectores, con citas precisas, ¿no? Con estos otros condimentos. Pero lo primero es lo que dice la profe, cómo me sale. Así, cuento cómo me sale y después le voy poniendo las frutillitas a ese postre, que nos va a encantar leer. Yo ya estoy ansiosa por leer. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. Paro la Nos vemos el grabación. viernes. Muchas gracias. Buena semana. Hablamos. Igualmente. Hasta luego. Gracias.